En septiembre puedes ofertar por una villa y solar en la urbanización Los Lagos en San Borondón, un local comercial cerca al Hotel Oro Verde en Guayaquil o una casa sobre la Avenida Real Audiencia en Quito. Para mayor información, escríbenos a nuestra línea directa de WhatsApp 099 47 73 181. Inmobiliar, la primera opción para comprar bienes. Esto es desafiar todo lo que conoces del lujo y la exclusividad. Esto es Nissan Qashqai, un SUV con ingeniería japonesa y ensamblado en Inglaterra. Esto es Nissan Qashqai, con 5 estrellas de seguridad en Latin NCAP y Euro NCAP. Esto es Nissan Qashqai. Descúbrelo con disponibilidad inmediata desde $32,990. Esto es Nissan Qashqai 2024. Esto es Nissan. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad en la revista de opinión Democracia. Ocho de la mañana con 3 minutos, retomamos la revista de opinión Democracia con la opinión libre y democrática de nuestros invitados. Está ahora con nosotros, ya lo anunciamos, el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas. Vamos a hablar del decreto 754, el decreto que regula la consulta ambiental, que ha sido motivo de impugnación, de crítica, de demandas ante la Corte Constitucional y que este organismo se apresta a dar un pronunciamiento al respecto. Ingeniero Benalcázar, bienvenido a la revista de opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, Freddy. Gracias por la invitación. En efecto, esta semana, específicamente el lunes, la Corte Constitucional invitó a audiencia a las partes interesadas y a los amigos de la Corte para analizar una decisión que ellos tomaron el 31 de julio, en la cual declararon que era inconstitucional el 754, o sospechaban que era inconstitucional, y tomaron la decisión de suspenderlo provisionalmente, dando acogida a un pedido, a una acción de inconstitucionalidad presentada por la CONAIE, CONFENAIE, la Universidad Católica y Pachamama. En función de eso, el país se paró. Usted recordará que vimos declaraciones de todo tipo, desde el ministro del Ambiente hasta analistas como yo, que poníamos en perspectiva que 176 proyectos de cualquier orden productivo, no mineros, esa es la gran diferencia y es la gran mala interpretación que existe. Apenas son 3 de esos 176 proyectos que tienen que ver con el sector minero, se pararon y el país paró, cerrando oportunidades de desarrollo, oportunidades de empleo, porque al tomar ese pronunciamiento, la Corte Constitucional, simple y llanamente, todos los procesos que estaban en marcha de consulta ambiental, y aquí hay que ser muy claros, consulta ambiental es parte del proceso de obtención de la licencia ambiental. Vamos a tener que hacer definiciones para tener mayor claridad y contexto de lo que estamos hablando. No estamos hablando de la consulta del popular sobre el Yasuní, y hay que definir estrictamente qué es la consulta ambiental o la consulta previa también que existe. Hay varias categorías que un poco confunden a quienes no manejamos técnicamente el tema minero, por ejemplo. En general, vamos a ser muy claros del tipo de consultas que nuestra Constitución y sus leyes establecen. Partamos de la más polémica y para mí una de las más importantes, que el Estado ecuatoriano le debe a las comunidades indígenas, a los pueblos montubios y a los pueblos afroecuatorianos. Esa es la consulta previa, libre e informada. Así de larga, consulta previa, libre e informada. En el 98 el Ecuador suscribe el OIT 169. La Organización Internacional del Trabajo 169 establece una serie de derechos propios para este tipo de ecuatorianos. Y esa ley jamás ha sido reglamentada. No, ha sido emitida siquiera. No existe ley de consulta previa, libre e informada. Hay 2 sentencias de la Corte Constitucional que disponen a la Asamblea Nacional la emisión de la Ley Orgánica de Consulta Previa, Libre e Informada y su reglamento.
que en estricto rigor es una ley que tiene que normar la consulta previa, libre e informada que tiene que hacer, digamos, en este caso, el Estado, exacto, las empresas concesionarias, el Estado, respecto de proyectos que se van a realizar en determinada jurisdicción. Jurisdicciones que tienen un concepto vital, que es la ancestralidad, es decir, que pertenecen a zonas y áreas en manos, en posesión, por siglos, por décadas, por años, por siglos realmente, de comunidades. Para que sean ancestrales. Le doy el ejemplo, una comunidad Shuar, provincia de Morona, Santiago. Si hay que hacer un proyecto de desarrollo de palma africana o un proyecto minero, debe el Estado ecuatoriano hacer una consulta previa, libre e informada. Pero ¿cómo se debe entender esa consulta previa, libre e informada? Una consulta que, si a la comunidad le parece que no se debe hacer el proyecto, ¿tiene derecho de veto o es simplemente una información antes de que entre a operar X, Y, Z concesión? Ninguna de las dos. Primero, OIT 169 en ningún país suscriptor en el mundo da el derecho de veto a la comunidad. Jamás la comunidad puede oponerse al proyecto y decir no procede. No existe un solo antecedente. El Estado tiene la obligación de comunicar, informar, analizar, escuchar, presentar todos los pros y las cons de un proyecto de desarrollo, generalmente vinculado a recursos naturales no renovables. La comunidad tiene el derecho de exponer sus preocupaciones, su información ancestral, su conocimiento ancestral, cómo se afectaría todo esto, y también el derecho de saber cómo se beneficiarían en los aspectos económicos, culturales, sociales y demás. El 57.7 de nuestra Constitución es muy claro en decir que si el Estado y las comunidades no llegasen a un acuerdo, se manejará de acuerdo a la ley. Y ahí viene el gran vacío, no hay ley. No hay ley. Y esto ha servido de base para que en muchas acciones de protección se ponga de pretexto que es una comunidad ancestral. Le doy un ejemplo, Río Blanco en la provincia de Azuay. Uno de los puntos por los cuales se paró este proyecto minero y hoy día está muerto, inicialmente se hablaba de ancestralidad. En primera instancia. En segunda instancia, demuéstrase que no hay ninguna ancestralidad, sino que todos son colonos provenientes del sur, del norte, de Zamora Chinchipe, o de otros lugares del norte de la provincia. Que se asentaron en la zona. Y estaban ahí 30, 40 años. Entonces se eliminó. Entonces, ese es el primer tipo de consulta. No sé si queda claro. Está claro, aparentemente está claro, para mí al menos. De ahí viene la consulta popular, que es la máxima decisión del soberano, del pueblo ecuatoriano, lo que vivimos con respecto al ITT, con respecto al campo ITT del bloque 43. Esa es normada y regulada por la Constitución y esa se da exclusivamente a través de un plebiscito, una votación popular. Gana o pierde y punto. Así es. Consulta ambiental. La consulta ambiental es aquella que viene en los procesos de información, transferencia de todos los detalles de cualquier proyecto productivo que tenga mediano y gran impacto ambiental. Eso lo define el Ministerio del Ambiente, esa categorización. Si es mediano y gran impacto, debe obtener licencia ambiental. Para eso, debe haber un proceso de consulta a las personas en las áreas de influencia directa e indirecta de los proyectos. Blancos, negros, mestizos, cholos, indios, negros, todos entramos ahí. Y eso aplica para cualquier Ahí ya proyecto. no es solo con relación a comunidades ancestrales. No, nada que ver. Ahí pueden ser ancestrales, podemos ser nosotros, mestizos, colonos. Pueden ser los colonos, pueden ser los blancos rubios guapísimos o los blancos rubios negros, lo que sea. A todo mundo le presentan la consulta. De acuerdo. La consulta, de acuerdo a este 754, que nace de dos sentencias formales de la Corte Constitucional que le dice al Estado: señores Ministerio del Ambiente, porque ahí el que tiene que hacer la consulta ambiental es el Ministerio del Ambiente, como ente rector del tema ambiental. Ustedes han estado haciendo la consulta ambiental, pero no cumple con todos los requisitos constitucionales. Mejórenlo. Y ahí el presidente, a través de la preparación del Ministerio del Ambiente, pasa por un proceso de varios meses y se emite el 1 de junio el 754, en donde se regula y se detalla, en cumplimiento con las dos sentencias
debería hacerse. El procedimiento, digamos. El procedimiento. Y lo hacen y lo identifican a través de una mejora, 10 puntos de mejora, en el reglamento del Código Orgánico Ambiental. Ese reglamento es modificado mediante este 754 y con eso inician procesos de consulta 175 proyectos que van desde hospitales, turísticos, agroindustria, agrícolas, mineros. Y estos procesos arrancaron oficialmente el 1 de junio, una vez que se emitió el 754. Y fueron después suspendidos por la situación de esta demanda de constitucionalidad que emitieron estas organizaciones. Ahora, esto es grave, ¿no? Es grave porque ya se dio luz verde inicialmente corrigiendo lo que solicitaba la Corte Constitucional y empezaron a desarrollarse proyectos de estos 175. No se desarrollaron, comenzaron los procesos de consulta ambiental. Los procesos de consulta. Gracias por la aclaración, ingeniero. De estos 175 o 176 que nos dijo inicialmente proyectos productivos que han iniciado la consulta ambiental, ¿cuántos son mineros? Específicamente 3 proyectos mineros. Es decir, los otros, digamos, pagan justos por pecadores, si usted quiere, para darle un nombre a esto. Yo diría los pecadores son los 173 proyectos productivos y 3 los justos, los mineros. A ver, ¿por qué? Digo justos por pecadores bien. Porque apuntaban al tema minero. Exacto. Y terminan suspendiendo consultas de proyectos productivos que no tienen nada que ver. Esa es la parte inconsistente y lógica en los considerandos para esa resolución de la Corte Constitucional. Toma de ejemplo que 2 proyectos mineros que están en proceso de consulta ambiental han sido materia de violencia, de irrespeto y de abuso de autoridad en 2 zonas. En la zona de Palo Quemado, en Cotopaxi, donde está un proyecto minero, que es el proyecto minero La Plata, y en otra zona de Las Naves, en provincia de Bolívar, en donde está el proyecto de Curipamba. Como hubo una violencia, manifiesta a través de ¿qué? Principalmente de personas que llegan de otras latitudes, financiadas y pagadas por autoridades locales, financiadas y pagadas por la CONAIE, y movilizadas a los sitios y se generan violencia. Esto no lo digo yo. En la audiencia del día lunes, uno de los amigos de la Corte, que tuvo la oportunidad de presentar su caso, expuso lo que sucedió en Palo Quemado. Y él, como ciudadano de Palo Quemado, reclamaba que fue abusado, golpeado, violentado. Por personas extrañas. Exacto. Entonces, estos 2 argumentos son los que se toman en los considerandos y de ahí la decisión de una suspensión provisional del decreto 754. Por eso es que hay esta confusión, pensar que por temas mineros está parado todo el sector productivo. Lamentablemente, sin ninguna lógica, se tomaron estos 2 ejemplos en los considerandos. Ahora, ingeniero Benalcázar, ¿cuándo va a haber un pronunciamiento definitivo? Porque lo que entendemos es una suspensión de los efectos del decreto hasta que se abunde en argumentos la Corte Constitucional y finalmente se pronuncie por la constitucionalidad o la inconstitucionalidad o una nueva reforma o recomendación para la aplicación de esta consulta ambiental. Exacto. Aquí hay que ser absolutamente claro en varios conceptos. La audiencia fue el día lunes, se presentaron todos los demandantes, el demandado. Aquí yo quiero resaltar y felicitar públicamente al ministro del Ambiente, con quien no tengo ninguna relación personal, pero estuvo muy bien preparado, muy bien capacitado e hizo unas exposiciones brillantes y puso los puntos claros. Y también quiero resaltar algo, que el nivel de conocimiento y aprendizaje de todos los magistrados de la Corte Constitucional en esa audiencia ampliada les permitirá tener criterios reales y claros. La cantidad de preguntas, el tipo de preguntas, la formulación de inquietudes pusieron en evidencia que ahora van a entender el problema, no como cuando tomaron la decisión de suspender el 31 de julio. Es decir, profundizaron el conocimiento. Sí, entonces, hasta el día de hoy, jueves, se dio 3 días para que se presenten todos los documentos o información adicional generada en la audiencia. Quiere decir que a partir de mañana comienza el debate interno de los magistrados y no podemos prever cuándo. Puede ser un mes, puede ser un día, puede ser una semana, no sabemos cuándo se pronunciará. No tienen plazo establecido en la ley tampoco. Y aquí es lo que es importante.
Usted hizo un comentario. Ellos tienen que resolver sobre la demanda de inconstitucionalidad del 754 y la decisión que tienen que tomar es sobre el decreto. Y eso quiere decir o blanco o negro. ¿Es inconstitucional o no es inconstitucional? Si no es inconstitucional, el país vuelve a la normalidad con un proceso de consulta ambiental y continúa. No le veo posible, ni legalmente factible, ni constitucionalmente aceptable, que digan, acepto el 754 con la salvedad de, porque eso caería en algo gravísimo, un proceso de discriminación hacia un sector productivo, hacia los trabajadores, hacia los empleados, hacia la gente que contribuye al desarrollo económico del país a través de un sector. Pero eso ha venido haciendo la Corte Constitucional, no necesariamente en temas específicos como este, pero por ejemplo, cuando hace revisión de los decretos de estado de excepción, dicen, ok, le aceptamos, pero quítele esto y esto porque no va, achíquele la influencia territorial del decreto de estado de excepción, es decir, se ha pronunciado por la modificación para aceptar la constitucionalidad. Es factible, estoy de acuerdo que eso ha sucedido, pero hay un gran diferenciador, que es no rayar en el tema de discriminación de los derechos de los ecuatorianos. Porque tomemos un ejemplo. No voy a poner minería porque es el patito feo de estas conversaciones. Tomemos ejemplo agroindustrial. Hay 28 proyectos de camaroneras. Ajá. Nosotros aceptamos el 754, pero específicamente para el sector camaronero, pedimos que haga consulta previa libre e informada, consulta ambiental y que se haga relacionamiento comunitario especial. Eso no puede hacer. Entiendo, claro, eso es claramente una discriminación Así radical es. Contra el derecho de toda la gente que usufructa, genera, paga impuestos y crece en este país. Así es. Y ese temor existe, está latente entre el sector minero, vale decir, doctor. Digo ingeniero, ya le cambié de título. Eso no importa los títulos. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Revista de Opinión Democracia conversando con el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minería. Analizamos este tema legal constitucional que ha frenado proyectos productivos, no solo mineros, sino de todo tipo, en el análisis de la Corte Constitucional respecto de la aplicación de la consulta ambiental. Ahora, le invito estos pocos minutos que nos queda, ingeniero Benalcázar, dejar de lado, esto está claro, hay que esperar el pronunciamiento final definitivo de la Corte Constitucional. Ojalá que con el curso de estas audiencias estén más inteligenciados los magistrados, los jueces. Es un tema de especialización, es un tema muy técnico, es comprensible que no tengan todos los elementos, ojalá ya los tengan y con todos los elementos puedan hacer un pronunciamiento responsable, por supuesto, y que abone a la producción y productividad del país. Quiero adentrarme un poco en las cifras de crecimiento minero, que además del embate que han tenido de manera legal y constitucional explotación minera en el país, con el triunfo de la consulta inclusive para la explotación del ITT, es decir, hay un enfrentamiento, un ataque a la producción minera en el país por parte de diferentes sectores. Pese a ello, digo, ha habido crecientes cifras de minería en el país. Así es, y es lógico. ¿Por qué es lógico? En el 2019, orgullosamente, tuve la oportunidad de inaugurar esos 2 proyectos de minería industrial. Las de cielo abierto, dice usted. No, la una es de cielo abierto, específicamente la mina Mirador, la mina de cobre, oro y plata, y la otra es subterránea, mediante sistemas de galerías, que es la mina Fruta del Norte, de oro y plata. En el 2019 se da un giro sustancial en el Ecuador en el sector minero, en donde a un grupo tradicionalmente minero, que es la pequeña minería, que viene por siglos haciendo minería en el Ecuador, se añade estas 2 minas industriales. ¿Qué quiere decir industrial? Tecnificadas, grandes, mayores volúmenes de proceso, plantas de proceso de gran escala, etcétera. Y nosotros comenzamos a ver el impacto que esto tuvo a partir de las exportaciones en el 2020.
Y no se diga hacia el 2022, que cerramos con 2.780 millones de dólares. Esos 2.780 millones de dólares permitieron que el sector minero, que incluye, insisto, estas dos minas, más la pequeña minería, se ubiquen en el cuarto rubro de exportación. A la fecha, cortado a julio, que es el número oficial que tiene el Banco Central. Julio del 23. Sí, se ve un crecimiento que bordea ya exportaciones en 1.950 millones. 25% más comparativamente con el año 2022. Y permite proyectarse que este año probablemente las exportaciones estén en el rango de 3.100 a 3.250 millones. Inclusive podría catapultarle a ser el tercer rubro de exportación en el país. Entonces, ese crecimiento es lógico porque las empresas continúan con su tecnología, los equipos han sido calibrados y alineados en el primer año, año y medio, y hoy día son mucho más eficientes, trabajan al ritmo de su diseño, han aumentado las capacidades de proceso y están continuamente trabajando. Otro punto importante, el costo del oro, el costo del cobre, el costo de la plata se ha mantenido estable y con la tendencia al crecimiento, específicamente el oro y el cobre. Y el Ecuador hay que dejar absolutamente claro que el rubro de pequeña minería hoy día, a la fecha, a julio, aporta con un 30-35% de esas exportaciones. Pequeña minería que no quiere decir informal, sino más legal. Totalmente legal. Estamos hablando de la minería legal. Si quiere al final hablamos algo de la extracción ilegal. Seguro, porque también tenemos el embate de la minería ilegal. Ese es un cáncer que está creciendo terriblemente en el Ecuador. Entonces, el 65 a 70% hoy día de las exportaciones vienen de estas dos minas. En este rubro general de los 1.950 millones, el oro, sea en su forma doré, ¿qué es el doré? Una barra de oro. Una barra de oro que tiene una cantidad significativa mayor de oro y otros metales menores. Cualquiera que esto sea. No es oro puro. No es oro puro. Eso se llama doré. Y el otro es concentrado de oro, que es la manera, cómo se procesa, termina con un polvo riquísimo en oro. Esos dos han sido los dos rubros principales de exportación ese año, y seguidos por el cobre. El cobre, yo quiero que los ecuatorianos que nos escuchan entiendan, el Ecuador no exporta cobre metálico, no exporta lo que ustedes ven en las tuberías, en los codos, en los accesorios de construcción, no. El Ecuador exporta, como la mayoría de países productores de cobre en el mundo lo hacen, concentrado de cobre. Es decir, porciones de tierra con alta concentración de cobre. Sí, es un material tipo suelo, tipo tierra, como usted lo dice. Después del proceso se queda solidificado, un polvillo, un grano riquísimo en cobre. Y eso, aclaro, se habla tanto que ¿por qué en el Ecuador nosotros no procesamos el cobre? Porque no hay suficiente oferta de producto en material. Se necesita millones de toneladas de cobre para que una inversión de 7.000 a 8.000 millones de dólares se justifique. El Ecuador está comenzando a producir. Y esto se exporta a mercados europeos, americanos o internacionales en el Asia. Los grandes compradores de concentrado de cobre son Japón, Corea y China, que donde se ha llegado a tecnificar en la refinación de tal manera que es muy rentable y nadie puede casi competir con esos precios. Y el oro va generalmente a Europa, Canadá, Suiza, Suecia, en donde se da el proceso de refinación y esos dorés y ese concentrado se funden y salen las famosas barras puras de oro puro. Son 4 años que ya están operando estas grandes mineras en el país que dan como resultado este enorme volumen de dinero de exportación en el área minera. Se espera 3.250 millones de dólares en exportación hasta finales de este año, es la cifra que en proyección manejan ustedes. ¿Cómo está el tema ambiental? Ya han pasado 4 años y ese siempre ha sido, digamos, el temor de activistas, de ambientalistas, de que siendo una minería a gran escala, probablemente el impacto ambiental también sea grande. Ya, ese es un mito, una mentira muy bien impulsada, patrocinada por estos grupos antimineros que en la percepción de mucha gente se convierte en realidad. Si usted tiene un proyecto de desarrollo
de cualquier índole, petrolero, minero, agroindustrial, está obligado, de acuerdo a la ley en el Ecuador, de acuerdo al Código Orgánico Ambiental, a una serie de actividades de monitoreo permanente regular para 3 rubros: agua principal, suelo principal y aire principalmente. Y estos procesos de monitoreo son inamovibles, no son negociables, son hechos siempre con el apoyo de laboratorios independientes. Y una gran práctica que ha introducido el sector minero es la inclusión en el muestreo y verificación de las comunidades. A través de los laboratorios se han capacitado personas independientes, veedurías independientes de la comunidad, precisamente para garantizar que se hacen bien las cosas. Entonces, si hubiese habido un problema ambiental, cualquier índole, una descarga de agua, por ejemplo, contaminada con cianuro y que mata toda la cuenca baja del río X, ese proyecto estaba suspendido y probablemente muerto. Hay unas piscinas de relave que parece que están llegando a su punto máximo y hay un retraso en la construcción de nuevas. Vamos allá. Se llaman depósitos de relaves, ¿ya? Y el depósito de relave, por principio, es el remanente de todo el proceso y debe ser manejado con un porcentaje de humedad casi nulo. Son relaves que se manejan secos. Esa es la tecnología y la ingeniería existente. No importa que la mina sea subterránea, no importa que la mina sea de pequeña minería, no importa que la mina sea a gran escala. Esto no tiene que ver con la fuente de extracción, sino con el proceso. De acuerdo. Específicamente, en la mina Mirador, al momento, es el depósito de relaves más grande que existe en el Ecuador. Y en la mina Fruta del Norte también es muy significativo el existente. Se manejan relaves. Relave es el remanente, el residuo sólido que queda después de procesar. El proceso de extracción. Exacto. Y entonces, que tiene que volver a la naturaleza. No tiene que volver a la naturaleza. Se quedan contenidos y se quedan manejados en estas presas, en estos depósitos, cuyo diseño de ingeniería, desde el punto de vista suelos, geotécnico, sismo resistente, están hechos para ser permanentes. Tienen una capacidad, hablamos de millones de metros cúbicos de capacidad, y están diseñados para el tiempo de vida estimado de la mina. Toda mina tiene una cosa que se llama en inglés LOM, tiempo de vida de la mina. Se diseñó para el tiempo de vida de 25 años, en el caso de Fruta del Norte, 14 años. Si el proyecto creciese, descubrieran nuevos depósitos, nuevas zonas, parte del crecimiento del proyecto y su desarrollo es identificar el nuevo lugar en donde van a poner el depósito de relaves. No es que yo le doy una crecidita de 5 metros en áreas significativas que le comprometerían la integridad. En eso, en todo el mundo hay polémicas. Hay polémicas de los grupos ambientales en las cuales dicen se revienta, viendo lo que sucedió en el 2015 y en el 2019. Recuerden Brasil, los 2 mayores desastres ambientales mineros. Miles de kilómetros muertos, cientos de personas. Eso está lejos de ocurrir en Eso el Ecuador. Es imposible de ocurrir, porque esas fueron tecnologías de diseños de ingeniería de hace 40, 50 años. Existen organizaciones estructuradas en el sector minero que definen los mínimos estándares. Y uno de los grandes logros, y orgulloso le digo, es el acuerdo ministerial 0043 que sacamos en julio del 2019. Cuando usted estaba 2020. En el ministerio. Correcto, que trabajamos junto con la industria, con todas las organizaciones internacionales de minería, con la cooperación de las 2 empresas más grandes de minería del mundo que tienen unos departamentos de ingeniería de primera, y sacamos el de estándar ecuatoriano, el primero, y es uno de los mejores cotizados en la región para diseño, construcción y mantenimiento de depósitos de relaves. El tiempo nos impide, queda pendiente el análisis de la minería ilegal, que como usted lo dijo es un cáncer para la sociedad ecuatoriana, para la comunidad internacional en general, pero particularmente para nosotros, porque ese es un fenómeno que está presente y nos está afectando a los ecuatorianos, la minería ilegal. Eso será materia seguramente de otra entrevista. Por el momento queremos agradecerle al ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minería. Gracias por habernos atendido, ingeniero.
Muchísimas gracias, Freddy, y siempre las órdenes. Un gusto estar en el programa. También nosotros, muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Esta es la revista de Opinión Democracia, buscando la verdad. Vamos a continuar después de la pausa con la abogada Michelle Calvache, ella es consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que pide la renuncia del presidente de ese consejo frente a esta serie de acciones y decisiones que ha tomado el presidente y el organismo y que hoy son materia de evaluación, análisis y probable sanción con destitución por parte de la Corte Constitucional. Volvemos tras la pausa, amigos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Pensando en el bienestar y comodidad de los clientes, Ban Ecuador amplía su cobertura y calidad de atención